buenas noches. Hoy continuamos con nuestro especial sobre la televisión y su serie sobre el conflicto armado de nuestro país. El canal RCN ha decidido abrir este espacio para que diferentes sectores de la sociedad opinen y debatan sobre la conveniencia de estas series y en particular Tres Caínes, Comando Élite y Alias el Mexicano, series que el canal emitió durante el año 2013. Tocar estos temas en la televisión en este momento o en cualquier momento me parece necesario. Es decir, lo que me parecería absurdo sería prohibir que se tocaran temas. Y se le ocurra abrir la boca. Pero cuando se tratan hechos que buena parte de la teleaudiencia ha vivido, ha padecido, sobre los cuales tiene una posición, es inevitable que haya una gran controversia. La televisión, que es uno de los espejos colectivos más grandes que tenemos como sociedad, debe meterse con el conflicto colombiano. A mí me parece importante que exista una reflexión sobre el conflicto armado en la televisión, en la literatura, en el arte, porque pues eso genera debates y genera reflexión. O sea, un ejemplo de eso es este mismo programa. Es muy importante que la televisión colombiana narre lo que es Colombia. Ni se le ocurre, señora. Entregue el arma. Yo creo que estos tipos de programas lo que hacen es plantear una serie de debates que nadie se había planteado y yo creo que es bueno para la democracia en Colombia, siempre y cuando los debates produzcan efectos. ¿Ustedes me permiten sus cédulas, por favor? ¿Y para qué? Pues para comprobar que si hablo con un gobernador y con un asesor de paz. Yo sí creo que ha sido bueno y esto ha destapado todo el tema de el gran reto que tiene la televisión si se mete a contar esta guerra que no termina. Al tocar los temas del conflicto, los seriados de televisión abordan a su vez grandes casos que dejaron heridas en el país y que aún hoy en día siguen abiertas. Tal es el caso de la toma del Palacio de Justicia en 1985 por parte del M-19. Han pasado 28 años y aún sigue debatiéndose la verdad de lo que allí ocurrió. En Tres Caínes se tocó este segmento neurálgico de la historia reciente de Colombia. Los primeros que llegaron, que eran, no sé si eran del ejército o de la policía, cuando acercaban el palacio. Y ese día nos sacaron a nosotros por detrás del Parlamento y después vimos cómo incendiaban el Palacio de Justicia. Yo creo que todos los colombianos sentimos una inmensa preocupación, pero también un dolor grande, porque era el Palacio de Justicia que se estaba incendiando. Eran las bazucas que llovían, eran unas cosas inmensamente grandes que en ese momento ni sabíamos qué eran. Era un palacio que se incendiaba con los magistrados adentro. Y hubo un momento en que no supimos qué pasaba, porque las comunicaciones se cortaron. En una escena de la serie Los Tres Caínes se muestra una conversación entre Pablo Escobar y Carlos Pizarro, donde se habla del financiamiento para la toma del Palacio de Justicia por parte del M-19. Este ha sido un punto muy polémico y discutido a lo largo de estos 28 años. ¿Fue correcto hacer esta mención en la serie? ¿Cuáles son las opiniones al respecto? Ustedes necesitan que alguien se tome la corte y que en la mitad de esa toma desaparezcan los archivos sin que nadie se entere que ustedes nos pidieron el mandado. Y yo les voy a poner toda la plata que ustedes necesiten para esa vuelta. Y les vamos además a pagar muy bien. Vea, comandante, nosotros estamos hablando de una suma de $2 millones. Hay múltiples voces y se pueden hacer muchas investigaciones, hay libros, es más, hay una comisión de la verdad y en ninguna de esas partes se puede comprobar que
que hubo una reunión entre Pablo Escobar y Carlos Pizarro. Es más, hay muchas fuentes que aseguran ellos dos nunca se conocieron. A mí me parece que no ha quedado nunca establecido que ellos hubieran hecho la toma del Palacio de Justicia para hacerle el favor a Pablo Escobar de quemar unos expedientes. No creo que el M-19 fuera financiado por Pablo Escobar para tomarse el Palacio, porque sería pensar que el M-19 no tenía ningún propósito político, sino simplemente el de ser mandadero de los narcotraficantes de Pablo Escobar. Y además porque no creo que a Pablo Escobar estuviera particularmente interesado en, como han dicho, en que se quemaran los expedientes. Hay una teoría que a mí me parece más creíble, y es que la Corte Suprema estaba investigando a unos militares de alto nivel por las desapariciones y torturas que se habían cometido en los años anteriores, y que parte del propósito de quemar el palacio, digamos, a un efecto colateral de quemarlo, era también que desaparecieran esos expedientes. Yo creo que el N tenía una intención específica, que era hacerle un juicio a Belisario Betancourt. Y los militares permitieron, ¿no es cierto?, la entrada al Palacio de Justicia. Eso está aprobado por documentos y está aprobado por las investigaciones que durante 25 años se han hecho. Los militares le abrieron la puerta al M-19. De ahí a que hubiera un acuerdo entre el M-19 y los militares, o entre el M-19 y la mafia, yo no, francamente, no lo creo. Me parece que presentarlo como si eso fuera un hecho, algo que realmente es controversial todavía, me parece que no le hace mucha justicia a la historia pues, de Colombia, y sobre todo a un hecho tan dramático como el del Palacio de Justicia. Me llegan muchas voces de fuentes, la misma confesión de Carlos Castaño, en el sentido de que él fue el que asesinó a Carlos Pizarro, lo confiesa en su libro, y él dentro de esa confesión dice que él lo asesinó porque tuvo conocimiento de que Carlos Pizarro había tenido unas conversaciones con Pablo Escobar para financiar el asalto de la toma del Palacio de Justicia. Eso es una versión que conté. Creo que las publicaciones que se han hecho con posterioridad, entre ellas una que se llama Mis Confesiones, que es una especie de entrevista que le hace un periodista, Aranguren, a Carlos Castaño, se reitera esa afirmación, en el sentido de que hubo colaboración de los paramilitares y entrevistas previas a la toma. Su lucha contra la extradición no tenía ningún escrúpulo, ninguna reserva. Por ejemplo, ellos financiaron la toma del Palacio de Justicia, el asalto al Palacio de Justicia. Sin financiación del narcotráfico, ese asalto no se hubiese producido. Vamos a consultar la decisión con todo el movimiento. La forma en que interpela, el diálogo, la forma de comunicarse no es la que utilizaría Carlos Pizarro. No es un hombre que por la guerra haría lo imposible, hasta aliarse con Pablo Escobar. Yo creo que demostró que por la paz haría lo imposible. Hemos realizado el acto de dejación total de las armas. Entonces creo que el tratamiento que se hace a lo largo en este capítulo puntualmente, es de un irrespeto profundo. No tenía yo una intención de manchar el nombre de Carlos Pizarro, pero sí tengo una obligación como escritor de mostrar las dos caras de las cosas. Todo lo asumía como una versión de los hechos, cuando en ficción es muy fácil, porque tú puedes tener dos personajes. Lo que yo le decía a Gustavo Bolívar, lo más simple que usted hubiera podido hacer en la vida era arrancar con Carlos Castaño y al otro lado con Garzón, y contar las dos historias en paralelo, y hubiéramos tenido dos versiones de cada hecho. Muchos de los acontecimientos del Palacio de Justicia todavía son objeto de investigación judicial, y el hecho de que se muestren como realidades asuntos que todavía están pendientes de clarificar, pues tienen el riesgo de que pueden acabar generando una verdad basada en una ficción, mientras el proceso judicial, con pruebas judiciales, con carpetas, con antecedentes, etcétera, pues significará la determinación
de responsabilidades de todo orden, administrativo, financiero, penal, etc. Presentar escenas violentas en la televisión es un largo debate que hay entre productores, autoridades y sectores de opinión. Pero en este caso, cuando se habla de una violencia histórica que existió y que sigue existiendo, ¿es conveniente o no mostrarla? La imagen es fundamental para que la persona recuerde los hechos de violencia. Y por supuesto, cuando la televisión, que hace una narrativa de la realidad, la presenta de una manera incompleta o distorsionada, eso es definitivo para la opinión pública, para la conciencia de masas, por llamarlo de alguna manera. Yo creo que no se trata de justificar los contenidos de violencia en la televisión o no, sino se trata de poder presentarle al gran público una realidad que hemos vivido. No podemos adoptar la política del avestruz y pretender que enterrando la cabeza en la arena pues no está sucediendo nada. Hay que sacudir a la gente, hay que hacerla mirar en el espejo de la monstruosidad que ha pasado en el país, de modo que la gente diga no más y que la gente no permita que esto vuelva a ocurrir. Yo creo que los colombianos estamos tan acostumbrados a ver violencia en los noticieros y que en esa medida en una telenovela pues no se van a impresionar cuando lo ven. Me parecería peor que se deje contar que Pablo Escobar le puso una bomba a un avión para ahorrarle ese tipo de violencia a los televidentes. No es solamente la violencia, justificar la violencia como tal es un ejercicio que yo creo que es inútil. Yo creo que lo que tenemos que justificar y construir muy bien construido es el ejercicio de hablar de lo que nos pasa. La historia del conflicto colombiano lo hemos visto en los noticieros, pero es una historia muy fragmentada. Yo creo que las series de ficción tienen la virtud de hacer relatos mucho más completos que nos permiten ver una panorámica en el tiempo, en el espacio, y en ese sentido sensibiliza. Y en la medida en que sensibiliza, pues ayuda a tomar conciencia. Atención, compañeros. Una policía que entre los mismos asesinos de sus camaradas se infiltró en nuestro campamento. Así que necesito que salgan a patrullar y encontrar a esa vieja viva o muerta, ¿entendido? ¡Vamos, rápido! Que la ficción nos ayuda a comprender al país, porque en la ficción tenemos una historia de largo aliento, no tenemos una noticia de 50 segundos que es el noticiero. Entonces cuando uno tiene un largo aliento uno entiende más, y la mejor forma de comprender es narrando, es contando historias. Entonces tenemos que contar muchas más historias. En este país suceden a diario secuestros, cargamentos de cocaína, masacres, y a la gente no le inquieta. Estamos acostumbrados a ello. Tenemos una coraza creada por 50 años de guerra. Pero si llega a aparecer una escena de esto en la televisión, la gente pone el grito en el cielo. Eso no lo entiendo.